Lo que nunca debí escuchar. No diré mi nombre. No por seguridad, sino por vergüenza. Lo que sucedió en aquella cañada perdida de Jalisco, no podría contarlo sin que alguien cuestione mi cordura. Tampoco mencionaré la fecha exacta, solo diré que fue en temporada seca, cuando el aire parece crujir entre los nopales y las veredas polvosas vibran bajo la luz inclemente. Mi interés por visitar el sitio comenzó como empiezan las peores decisiones, por curiosidad. Durante años escuché rumores de un conjunto de petroglifos escondidos en una barranca al sur del estado, más antiguos que cualquier registro oficial. Decían que nadie sabía quién los había tallado y que, si uno se quedaba en silencio el tiempo suficiente, las piedras parecían respirar, como si conservaran una memoria propia. Fue esa palabra la que me atrapó, memoria. Una memoria más vieja que el hombre. El camino hacia el sitio no está en ningún mapa turístico. Apenas aparece mencionado en una tesis universitaria de 1986 y en un par de publicaciones de investigadores obsesionados con geometrías rituales y puntos de derivación vibratoria, expresiones tan vagas que hasta parecía un intento de evitar decir algo más concreto o más peligroso. Seguí un sendero casi borrado por el monte. A cada paso, mis botas levantaban un polvo rojizo que se adhería a la piel como si resistiera a irse. La sensación de estar siendo observado comenzó pronto, mucho antes de ver las primeras rocas grabadas. Una desconfianza primaria se alojó en mi nuca, era como si los mezquites acomodaran sus sombras para advertirme algo que no lograba descifrar. La barranca era profunda, silenciosa, y el viento no bajaba. Todo sonaba demasiado nítido, mis pisadas, mi respiración, el crujir de mi mochila. Y, sin embargo, debajo de todo eso había otro ritmo, más bajo, más tenue. Como un murmullo mineral. No pensé que fuera real. Me dije que era mi mente rellenando el vacío sonoro del paisaje. Pero, conforme avancé, el murmullo pareció cambiar ligeramente, acomodarse a mis pasos, e incluso adelantarse a ellos. Cuando por fin encontré el primer petroglifo, supe de inmediato que aquello no pertenecía al estilo tradicional del occidente prehispánico. No eran figuras humanas ni animales, ni representaciones geométricas comunes. La piedra mostraba líneas espirales que parecían hundirse hacia un punto central, como si fueran un remolino detenido justo en el instante de absorber algo. Las marcas eran profundas, frescas, demasiado frescas para tener siglos. Me arrodillé para observarlas con detenimiento. Las sombras del relieve parecían moverse con la luz, y hubo un instante, uno solo, en el que juré ver la espiral girar hacia adentro. Mi estómago se contrajo. No era miedo físico. Era más íntimo, más visceral, la sensación de que algo en esa piedra me estaba observando a mí con una paciencia inhumana. Guardé silencio. No sé por qué lo hice. Fue un impulso, como si la piedra exigiera que no dijera nada, que no respirara siquiera. Y ahí lo escuché por primera vez. No un murmullo general, sino una frase. Muy baja. Como si viniera desde dentro de la roca, ¿recuerdas? Sentí como el frío me atravesó la espalda. Un frío de recuerdo enterrado, de pesadilla infantil. ¿Recuerdas qué? Pensé. Pero no dije nada. Solo di un paso hacia atrás y en ese momento, otras rocas más adelante comenzaron a emitir el mismo sonido, como un eco, como si me invitaran a seguir. Dudé. Pero avancé. Encontré más petroglifos, rostros sin ojos, manos invertidas, símbolos repetidos con una precisión obsesiva, y todos parecían apuntar hacia una grieta estrecha entre dos muros de piedra natural. Una pasarela oscura donde la luz apenas entraba. El aire ahí olía distinto. Descompuesto, húmedo, cargado. Y las piedras, las que rodeaban la entrada, parecían vibrar con una frecuencia que atravesaba el pecho. No era sonido, era algo más profundo,
algo que se sentía debajo de los huesos. Di un paso dentro de la grieta. La sombra cubrió mis hombros. Y entonces todas las piedras susurraron al mismo tiempo. No eran frases. No eran palabras humanas. Era un ruido rasposo, cruel, como si miles de uñas arañaran la memoria desde dentro. Mis piernas temblaron. Me di cuenta de que no era un susurro externo. Lo estaba escuchando dentro de mi cabeza. Intenté retroceder, pero algo, una presencia, no física pero sí real, bloqueó mi impulso. Como si una mano invisible se hubiera posado sobre mi columna y me murmurara, no te vayas. Ya te reconocimos. El pánico fue inmediato y absoluto. Esa frase tocó uno de mis miedos personales más profundos, el terror de perder mi identidad, de que algo más me recordara mejor de lo que yo mismo me recordaba. Me quedé paralizado. La grieta frente a mí se extendía en una oscuridad viva. Una oscuridad que parecía girar, como la espiral del primer petroglifo. Entonces comprendí algo que no quería comprender. Las piedras no estaban describiendo historias antiguas. Las piedras estaban buscando una mente donde continuar escribiéndolas. Y habían puesto los ojos, si es que tenían, en mí. En ese instante, una voz mucho más clara atravesó el silencio, como un desprendimiento repentino de la roca, como si alguien estuviera a centímetros de mi oído. Entra. Aún no sabes lo que has olvidado. Y ahí terminó mi resistencia. Pero ese fue solo el inicio. La verdadera historia comenzó cuando crucé el umbral. No sé cuánto tardé en cruzar el umbral. No sé si di un paso, o si la oscuridad me tragó por completo sin necesidad de moverme. La transición fue tan abrupta que mi cuerpo reaccionó como si hubiera caído en agua helada, un jadeo involuntario, un sobresalto en el pecho, un estremecimiento que me recorrió la espalda como un latigazo. La grieta olía a algo antiguo, pero no a tierra, sino a un tipo de humedad que parecía viva. No tengo otra palabra, viva. Como si la oscuridad tuviera pulmones. Como si respirara. Extendí la mano para tocar la pared y me arrepentí en cuanto mis dedos hicieron contacto. La roca estaba tibia. No por el sol de afuera, sino por su propio calor interno, como si debajo hubiera un organismo dormido. O despierto. No quise pensarlo. El pasaje era estrecho, tan estrecho que mis hombros rozaban la piedra a ambos lados. Y conforme avanzaba, empezó a ocurrir algo que desató uno de mis miedos personales más profundos, la sensación de que el espacio se cerraba detrás de mí. No escuché ningún movimiento, pero lo sentí. Como si el túnel, una vez que yo lo cruzaba, se contrajera ligeramente, bloqueando cualquier posibilidad de regreso. El sonido era sutil, un crujido lento, como un suspiro atrapado en una garganta pétrea. Tragué saliva. Continué. Mientras avanzaba, la respiración de las paredes se volvió más clara. Era un ritmo lento, profundo, como si exhalaran el calor que yo exhalaba, imitando mis nervios. No podía ver casi nada, apenas un reflejo tenue que parecía venir de la misma piedra. Los petroglifos continuaban dentro del pasaje, pero aquí eran diferentes. Más toscos. Más desesperados. Eran marcas hechas con prisa. Arañazos. Surcos temblorosos que parecían hechos por manos humanas, pero no para comunicar algo, sino para salir. Uno de ellos, más profundo que los demás, tenía las marcas de uñas clavadas en la roca. No quise detenerme demasiado, pero la insinuación era clara, alguien quedó atrapado aquí. Y no fue hace siglos. Un escalofrío me recorrió las piernas. Quise correr. No pude. Mis pies siguieron avanzando como si obedecieran a otra voluntad. Y, de pronto, el pasaje se ensanchó.
La oscuridad se abrió como un diafragma y pude ver, apenas, la silueta de un espacio más amplio, una cámara natural bajo la tierra. El sonido cambió. Ya no eran susurros ni respiraciones. Era algo como un goteo. No un goteo normal. Cada gota sonaba demasiado fuerte, como si cayera sobre una superficie hueca, profunda, hambrienta. Me acerqué con cautela. La cámara estaba iluminada por una luz azulada proveniente de la propia humedad del techo. Y en el centro del lugar, hundido en un hueco circular, había un pequeño estanque. Un manantial subterráneo. Pero no se movía como el agua normal. El agua estaba quieta. Demasiado quieta. Su superficie parecía un espejo perfecto, sin ondas, sin reflejo claro, solo una oscuridad líquida profunda que me observaba. Al acercarme, el goteo cesó. Y el estanque respondió a mi presencia. No sé cómo describirlo sin sonar delirante, el agua cambió de forma. Se estiró ligeramente, como si levantara un párpado. Un movimiento microscópico, pero completamente intencional. Retrocedí. Mi espalda chocó con la pared. La piedra estaba más caliente que antes. Pensé que no regresarías. La voz surgió a mis espaldas. No era humana. No venía de ningún punto exacto. Era como si la pronunciara la propia roca. Y entonces ocurrió lo que rompió mi capacidad de fingir calma, una figura empezó a formarse en el agua. Primero un contorno. Luego una sombra. Luego, rasgos humanos, difusos pero reconocibles, emergiendo desde abajo como si alguien estuviera intentando subir desde otra realidad. La figura abrió los ojos. No eran ojos normales. Eran dos remolinos negros, como espirales de los petroglifos, girando hacia adentro, como si buscaran absorber algo. Mi respiración se aceleró. Algo, subía desde lo profundo del manantial conquistando forma, como si imitara mi silueta. Como si aprendiera a ser humano observándome. Y entonces la voz habló otra vez, déjame ver tu rostro, para terminar de hacer el mío. Ese fue mi terror más íntimo hecho palabra, ser duplicado. Ser borrado por mi propio reflejo imperfecto. Ser reemplazado por algo que me entiende demasiado bien. La figura en el agua sonrió. Una sonrisa incompleta, torcida, construida apenas con intención. Un gesto que parecía humano, pero no estaba hecho para un rostro humano. Di un paso atrás. La pared me empujó hacia adelante. El agua tembló, como si celebrara el miedo. Como si lo necesitara. Y entonces la figura emergió un poco más, mostrando un brazo. Un brazo hecho de agua, pero con textura de piel. Una piel que aún no había aprendido a ser piel. Acércate, dijo. No puedo terminarte desde aquí. El pasaje detrás de mí se cerró 1 centímetro más. Estaba atrapado. La decisión no era entre huir o quedarme. La decisión era entre permitir que ese ser completara su imitación o enfrentar algo mucho peor. Apreté los puños. Me obligué a respirar. Porque el estanque empezó a levantarse, como si el agua quisiera ponerse de pie. La cámara entera vibró. Las piedras susurraron con urgencia, casi con hambre. Y entonces lo entendí, el agua no quería matarme. Quería representarme. Quería reemplazarme. Y ya casi lo lograba. La figura de agua me miraba con esa sonrisa torcida que parecía prometer mucho y, al mismo tiempo, nada bueno. Sentí que mi cuerpo se congelaba mientras ella avanzaba lentamente, disolviéndose y reformándose, adaptándose a mi presencia como un espejo oscuro que imita cada uno de mis movimientos. Pero no era un reflejo. Era una amenaza.
Un susurro antiguo emergió de las paredes. Era la voz de las piedras, llamando a sus hijos olvidados, susurrando nombres que ya no estaban en ningún libro, nombres que solo esta tierra y sus sombras recordaban. Mi mente comenzó a fragmentarse. Los recuerdos que creía míos se confundían con otros, visiones de rostros que no reconocía, de manos tallando símbolos en piedra, de sacrificios ocultos bajo la luna llena. Sentí las torturas de esos antiguos, las marcas invisibles que dejaron sobre las piedras y que ahora se proyectaban en mi alma. Era como si la tierra estuviera reclamando lo que una vez fue suyo, y yo fuera solo un huésped momentáneo en su memoria maldita. La figura de agua habló de nuevo, su voz un eco que me atravesaba: somos los que fueron petrificados por la mentira y el olvido. Los que guardan secretos que la historia quiso enterrar. Y tú, sin saberlo, eres parte de nuestra cadena. Una ola de terror me golpeó. Mi propia sombra comenzó a temblar y a desvanecerse, como si la piedra misma la estuviera absorbiendo. Comencé a sentir un peso en el pecho, una presión insoportable que me quitaba el aliento. Como si la esencia de aquellos antiguos petrificados intentara arrastrarme a su condena eterna. Entonces, el guardián apareció. No como un ser tangible, sino como una presencia. Una figura hecha de sombras y rocas, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Su voz retumbó en la cámara, profunda y grave: has entrado en un lugar donde el tiempo se detiene y las almas quedan atrapadas. Aquí no solo se tallan piedras, sino destinos. Si deseas salir, debes recordar lo que nunca viviste. Sentí como mi mente se fracturaba bajo ese mandato. Fragmentos de vidas que nunca tuve, emociones que no eran mías, dolores ancestrales que ahora se apoderaban de mi ser. Mi identidad comenzaba a desintegrarse. Era como un cuerpo suspendido entre dos mundos, sin poder aferrarse a ninguno. Mi voz interior, antes firme, ahora era un eco distante, perdido entre susurros de piedra. La figura de agua avanzó de nuevo, extendiendo una mano transparente hacia mí. Ven. Aprende nuestra historia, o conviértete en una más de estas piedras que susurran en la oscuridad. El terror y la fascinación se entrelazaban en mi pecho. Sabía que cualquier decisión me marcaría para siempre. Y así, mientras el eco de la historia petrificada me envolvía, comprendí que la única forma de sobrevivir era aceptar que ya no sería el mismo. Porque en ese lugar, bajo la sombra de las piedras que susurran, la memoria es eterna y cruel. La piedra ya no era solo piedra. Era un espejo frío que me devolvía un rostro que no reconocía, un reflejo quebrado de mi esencia que se mezclaba con las voces ancestrales atrapadas en sus profundidades. Sentí la tierra moverse bajo mis pies, una pulsación sutil que resonaba como un latido antiguo y poderoso, el latido de un tiempo detenido, esperando reclamar lo que fue perdido. La sombra del guardián se alargaba, envolviéndome en un manto de oscuridad que no solo cubría mi cuerpo, sino que penetraba hasta el último rincón de mi alma. Su voz fue un susurro, un mandato: aquí, en la memoria de la piedra, tu historia y la nuestra se funden. No hay escape. Solo transformación. Sentí como mi cuerpo comenzaba a endurecerse, la piel perdiendo calor y flexibilidad, como si cada célula quisiera convertirse en parte de aquella eternidad pétrea. Mis gritos se ahogaban en el silencio sepulcral del lugar, mientras la conciencia se disolvía en un mar de recuerdos ajenos y visiones de un pasado que ya no me pertenecía. El miedo más profundo se tornó en resignación, la tortura física y espiritual se volvió el puente entre mi ser y la eternidad. Pero en medio de la oscuridad, una luz tenue apareció, una chispa de mi niñez, de mi inocencia perdida, recordándome que aunque la piedra aprendiera mi rostro, dentro de mí todavía ardía una llama indomable. Fue entonces cuando comprendí el verdadero mensaje del bosque de piedras. No es un lugar de muerte, sino de renacimiento,
donde los viejos recuerdos petrificados buscan ser liberados a través de nuevos portadores. Aunque marcado de por vida, aunque mi sombra ya no fuera mía, llevaba conmigo la fuerza de quienes resistieron, de quienes se negaron a ser olvidados. Así concluye esta historia, una leyenda que cruza el tiempo y el espacio, un susurro eterno que llega desde las piedras mismas. Gracias por escuchar y compartir este viaje a lo profundo de Jalisco desconocido. No olvides suscribirte para más relatos que conectan lo ancestral con lo oculto. Recuerda, cada piedra tiene su historia y cada historia tiene su guardián.